Señor, que te agradecemos. Tú eres el dador de la vida. Tú pones la alegría en nuestro corazón, los anhelos de cantarte salmos a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todos esos afectos y bondades que permite, Señor, que tu iglesia te alabe y te glorifique. Aquí estamos, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, bendecidos. Y queremos rogarte, Señor, y poner delante de ti las peticiones que tu pueblo, oh Dios del cielo, trae, y confiar, Señor, plenamente en que tú estás por nosotros. No nos salvaste para dejarnos por un lado, sino que nos has salvado para honrarnos y para darnos gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos por las ofrendas, los diezmos, lo que tu pueblo ha traído, Señor, con alegría de corazón. Ahora, Padre, nos disponemos a comer la vianda que tú envías en esta tarde, y te agradecemos por tomarnos en cuenta y poner esta música que es tu palabra a nuestros oídos, porque alegra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y alabamos y bendecimos tu nombre, y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el Salmo 27. Es un salmo donde se nos invita a que nosotros pongamos nuestra confianza absoluta en el Señor, porque si alguien no falla, es el Señor. Y entonces nuestra confianza, hermano, tiene que estar en Él. Para eso fuimos llamados, para confiar, y a través de esa confianza glorificamos el nombre del Señor. Ya vio que hemos pasado por situaciones difíciles, cada uno de nosotros, y eso hace que cada día confiemos más en nuestro Señor. Nos ha sostenido, nos ha sacado, nos ha proveído, nos ha consolado, nos ha dado la victoria. La muerte ya no tiene ascendencia por nosotros, porque aunque muramos, somos del Señor. Y entonces David aprendió a poner su confianza, hermano, absoluta en Dios. Dios no necesita de nuestra fuerza. Dios no necesita el desarrollo de un liderazgo. Dios lo que necesita es que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Es algo maravilloso. Por eso, hermano, nosotros no podemos testificar de nosotros mismos, sino que ahora nuestro testimonio ha cambiado y nosotros testificamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo. Un Dios que no falla. De Él testificamos nosotros, de este Dios en el cual nos invita a que pongamos nuestra confianza absoluta en el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Qué lindo es tener un Dios así, ¿verdad? No es un Dios que exige sacrificios como los dioses de la antigüedad, que exigían, según los hombres, sacrificios. No, Él no exige sacrificios. Él se sacrificó en Cristo por cada uno de nosotros. Y cómo el Señor no va a seguir en cuanto a esto, hermano, si Él se sacrificó por nosotros. Entonces le pertenecemos. ¿Y por qué le pertenecemos? Porque un día usted y yo confesamos el nombre del Señor. Somos del Señor. Aleluya. Dele palmas al Dios del cielo. Somos del Señor.
Ciertamente hay momentos, hermano, en el cual pasamos, en el cual vivimos, que lo que el enemigo quiere es que nosotros perdamos esta confianza en el Señor. Y entonces en determinado momento nos frustramos, pero debemos de saber que Dios está con nosotros y está por nosotros. Entonces, en el Salmo 27, el salmista, que es David en este caso, él dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Mire qué lindo, pues, ¿verdad? Pero hay momentos, hermano, por eso en el Evangelio estamos los débiles. Cuando usted ya es fuerte, Dios se aleja de su vida. Porque cuando nosotros tenemos esa fortaleza, no necesitamos que que nadie nos ayude. Y por eso es que Dios es perfecto. Dios se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. En la debilidad. ¿Cuándo atiende usted a un niño? ¿Cuándo le presta más atención? ¿Cuando anda jugando? ¿Cuando anda brincando? No. Cuando el niño está llorando, porque llora en su debilidad, y usted y yo, como padres, como abuelos, qué sé yo, lo agarramos y lo consolamos. Y Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es, hermano, que no se contenga de llorar delante del Señor. Podemos llorar de gratitud, podemos llorar de alegría, podemos llorar de debilidad, porque usted y yo tenemos un padre, tenemos una madre. Él hace la función de los dos. Cuando en nuestra debilidad nosotros nos ponemos en manos del Señor. Entonces dice acá: el Señor es mi luz, es el que nos alumbra y es nuestra salvación. Por eso en la iglesia de Cristo solamente hay gente agradecida con el Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. Gracias, Señor. Entonces, si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, hay una pregunta en signos de interrogación: ¿a quién temeré? ¿O de quién tendré temor? Porque esta es la connotación. Yo no quiero otro evangelio, hermano. Yo amo este evangelio, en donde Dios al débil lo levanta, en donde Dios al débil lo agarra, en donde Dios al débil no lo desecha. Y por eso es que en nuestras reuniones glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Hasta mal le caemos a la gente, porque no es por nuestras habilidades, no es por su cociente intelectual, no lo escogió Dios por eso. Qué lindo es cuando el sabio se hace humilde, porque sabe que su sabiduría viene del Señor. Y cuando sabe que su sabiduría viene del Señor, sabe alabarlo, sabe reconocerlo, sabe exaltar y glorificar y decir que todo lo que tiene se lo debe al Señor. Porque David era un joven cuidador de ovejas. Detrás de la majada, ahí estaba él, era nada en ese momento.
pero aprendió a depender del Señor, que cuando venía el oso, cuando venía el lobo, el Señor lo defendía, le daba fuerzas. Y entonces ahora se pone a escribir y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le tenemos temor? Si Dios está con nosotros y está por nosotros. Él venció a la muerte. La muerte no te puede hacer nada a ti. Es que si no entendemos esto, el evangelio sería corriente. Mejor vámonos a la universidad. Ahí vamos a aprender cosas de los hombres, cosas de ciencia. Pero aquí, hermano, estamos aprendiendo cosas sobrenaturales, en donde la ciencia no te ayuda, en donde el dinero no puede, pero ahí es donde Dios tiene la participación, y por eso le alabamos y le glorificamos. Y entonces a veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque el hombre busca al talentoso. Y entonces viene el talentoso y se exhibe, cantando, predicando, y se pone un título. Y ese título lo hace inalcanzable. Pero Dios trajo un evangelio sencillo. Dios trajo un evangelio que se sale, hermano, del sentir y de la órbita de los hombres. Un evangelio en donde levanta al polvo, al pobre del polvo, y lo exalta. Ese es el evangelio, hermano querido, que Dios tiene para nosotros. La exaltación. Y por eso es que Dios, tal vez a los jóvenes les cuesta tanto el evangelio. Porque los jóvenes anhelan ir a las discotecas. Porque los jóvenes anhelan la droga. Porque los jóvenes anhelan el licor. Porque no saben ni siquiera qué es eso. Pero nosotros que venimos de esa inmundicia, que no podíamos salir, que éramos esclavos de esas cosas, Dios ha hecho la obra, y mientras vivamos lo vamos a glorificar, porque solamente Él ha podido hacerlo. Y nos hemos visto envueltos en situaciones que así, por un pelito, hemos estado a punto de renunciar del evangelio. Porque Dios en el evangelio quiere hombres como género, no quiere maricas. A mí como me caen mal los hombres que solo quejándose viven, teniendo a un Dios tan grande. Cuando hablo de hombre, hablo como género humano. Dios no nos salvó para la queja, nos salvó para glorificar y exaltar su nombre. Y si no, borremos de nuestra Biblia lo que dijo yo lo tomo y lo hago mío. El Señor es la fortaleza de mi vida, y si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de qué voy a temer? ¿A quién le voy a temer? El diablo y la muerte están vencidos, y Cristo Jesús está en victoria. Sí, hermano. He perdido seres queridos como usted los ha perdido. Y no me alegré, me consternaron. Yo fui hijo único de mi papá. Digo, eso fue lo que ellos me dijeron. Y se fueron. Y yo no quería nada del evangelio.
¿Y sabe cuándo falleció mi madre? Al poquito tiempo que yo entregué mi vida a Cristo. Como quien dijo, ahora ya puedo descansar de este bandido que me ha quitado la vida, pero hoy me voy a ir con alegría de corazón. Y entonces Dios ha venido a su vida y ha venido a la mía para hacerse cargo de usted. Si no, ¿para qué queremos el Evangelio? El Evangelio no es para llevar la cruz, porque Cristo ya la llevó, aunque la Biblia dice que cada uno tome su cruz. Pero yo le digo, Cristo, la cruz que me tocaba a mí, la llevó para que yo ya no la llevara. Y entonces, ¿de quién y de qué tendré temor? ¿Qué puede infundirnos temor? ¿Qué? Y yo no estoy hablando aquí hermano, de superdotados. Yo no estoy hablando de que somos cristianos y nada nos va a pasar. No, nos pasan más cosas que a la gente en el mundo, hermano, que a veces podemos decir, pero yo soy cristiano, ¿y por qué me pasa esto? Porque tenemos un evangelio, hermano, maravilloso, donde Dios es el que nos sostiene, y tenemos que aprender a depender de este Dios grande en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Ay, denle palmas al Dios del cielo. Mire, porque está hablando de sus experiencias. Por eso es que eleva tanto a Cristo, de sus experiencias. Dios permite que pasemos experiencias en la vida. Como cristianos, que te roben, que te insulten, que los mismos hermanos te rechacen. Todo eso lo pasó Cristo, y lo pasó David también. Porque el Señor no quiere que tú dependas de nadie más que de Él. Y entonces, ¿de quién tendré temor?, dice David. Y entonces se recuerda, cuando los malhechores vinieron sobre mí para comerme. A usted no se lo han comido. Fortalézcase, porque primero lo pelan y después se lo comen. Y como duele cuando están hablando mal de usted. Se lo están comiendo. Y entonces viene David, cuando los malhechores vinieron sobre mí, ¿para qué? Para comerse su carne. Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron, porque no sabían que David tenía un defensor, y ese defensor es el mismo que usted tiene, y ese defensor es el mismo que yo tengo. Ese defensor se llama Cristo. Denle palmas a Dios del cielo. Somos de Cristo. Él es el que nos defiende. Pero para que lo defiendan, hermano, mire, usted ha visto cuando matan a un coche así rudimentariamente. Él se empieza a gritar desde que lo agarraron, hermano. Le amarran las patas, las de adelante y las de atrás, y chilla. Que de veras hay que matarlo para que se caiga, hermano. Pues nosotros no somos de esos. Nosotros hemos aprendido a llorar en lo callado delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué? Es que el Señor es mi luz y mi salvación. Y si Él es mi luz y mi salvación, no voy a temer. Aunque quieran devorar mis carnes. Los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes. Ellos, mis adversarios
y mis enemigos tropezaron y cayeron. Usted sabe que que Saúl se volvió enemigo de David. ¿Y por qué se volvió enemigo de David? ¿Qué le hizo David? ¿Cuándo? Mira pues, cuando tú trates de meterte más con Dios y llevar una vida de intimidad con Dios, no te van a premiar. Más problemas vas a tener. Te van a pelar. Van a murmurar de ti. Si hay un hermanito que se dispone, que pone las sillas, que recoge los papeles, que cuando no hay nadie para orar, él ora, sentimos celos. Porque él hace lo que muchos no queremos hacer. Y así se volvió David. Se volvió un hombre que quería servir al Señor, que lo puso al mando de sus ejércitos Saúl, y dijo, déjenlo ir, de repente que lo matan, y qué bueno. Y regresaba David, y hasta cantos le hicieron. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, y eso causó celos. Celos, porque los celos son diabólicos. El primer asesinato que hubo que nos narra la Biblia, celos. Celos por el culto agradable. Celos del envidioso. Celos del rencilloso que se llama Caín. Porque su altar, hermano, no ardía. ¿Arde tu altar? Arde. Porque en el Evangelio el fuego lo pone el Señor. Por eso usted ve llorando a uno, llorando a otro, pero usted no. Usted está entretenido con su celular. Esa es la Biblia hoy, hermano. Y David entonces dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, cuando tengas batallas, cuando tengas luchas, cuando tengas estas situaciones que te incomodan y dices, me voy a ir porque este me cae mal y este tiene privilegio, métete con el Señor, porque el único que te puede dar la victoria se llama Jehová de los ejércitos. Mire, entonces tus adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Y entonces David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Usted también estará confiado. Dele palmas. Estaré confiado. Mire qué lindo nos va narrando David sus experiencias. Porque esto no fue un invento de un escritor, de un poeta. Ay, cuando lo lean, que les llegue al corazón. Son experiencias. El Evangelio es de experiencias. Ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y cuando ya no pasa eso, ¿sabe qué ocurre? Nos volvemos insípidos. Pero cuando usted en su vida, porque el Evangelio no es de que usted venga a recibir un sermón, sino el Evangelio es de que usted vaya de gloria en gloria. Que usted todos los días vea y experimente el poder maravilloso de Dios. ¿Y cómo va a experimentar el poder maravilloso de Dios? Manifestando lo que Dios hace, lo que Dios es, con otras personas.
donde se mueve, donde se rodea. Porque el Evangelio no es de estar acostados, de estar sentados. Es un ejercicio donde nosotros tenemos que manifestar la bondad, la misericordia, la salvación que Dios nos ha dado. Y entonces David venía y ahora dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque ahí van a dar las situaciones que nosotros pasamos. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado, no en su fuerza, sino en que Dios está por él y está con él. Entonces mire pues, mire qué lindo nos está hablando David con estas experiencias. Y entonces él viene y se sigue llenando del Señor y dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Se recuerdan ustedes de ese canto? Ahí lo tienen, pues, porque lo vamos a cantar. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa he solicitado, una cosa he pedido yo al Señor. Hoy pedimos carro, hoy pedimos ropa, hoy pedimos una cosa, pero este hombre nos enseña: una cosa he pedido yo a Jehová. ¿Y qué le pediste, David? Que yo habite en la casa del Señor por toda la eternidad. Y entonces dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Porque en la casa del Señor hay paz. Porque en la casa del Señor hay gozo. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aquí empezamos, pero mañana habitaremos en la casa del Señor. El Evangelio es una preparación para ir a la casa del Señor. Y como es una preparación, nos vamos despojando de las cosas de la tierra. Vamos cambiando amigos. Hasta hay familia que no es tan conveniente, salúdela, pero apártese. Porque usted y yo anhelamos, usted anhela vivir en la casa del Señor. David lloraba y se ponía a ver, aún la golondrina decía: habita en tu casa. Porque había las palomitas, buscan lo alto de las iglesias, y David veía ahí: aún la golondrina, aún la paloma tiene un lugar en tu casa. Una cosa he pedido, una cosa he demandado, he solicitado: que habite yo en la casa del Señor. Mire, cuando nosotros nos metemos con el Señor, cuando nosotros, su palabra nos embebe, somos otros. Somos otros. Somos diferentes. Puedes perdonar. Puedes abrazar a tu enemigo. Puedes ser una persona diferente. ¿Por qué no somos distintos entonces? No nos metemos con el Señor. Porque Dios vino para cambiar esta naturaleza de bajeza y ponerla de Él. Por eso lo escribió y nos da aliento la Escritura. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace nuevas todas. Ese no es el mismo, bien, soy el mismo.
No es el mismo. Sí, soy el mismo. Soy el que abandoné la casa. Soy el que te golpeé, mujer. Soy el que nunca tuvo afecto con los hijos. ¿Quién es? El endemoniado gadareno que llegó a su casa. Ahora quería predicar de Cristo. Ahora quería servirle al Señor. Y el Señor lo frena y le dice: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y entonces aquel hombre dice: una cosa he pedido yo al Señor, y esa voy a buscar, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y para qué, David? Para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Tu Dios es hermoso? ¿Ah? ¿Es hermoso? Búscalo. Ya no le pidas. No estaba pidiendo, solo quería contemplar la hermosura del Señor. Para meditar en su templo. La meditación es tan importante como la oración. Meditar. Mi pastor meditaba mucho y a mí se me quedó esa palabra y la he hecho vida, porque medito mucho en el Señor, en horas de la madrugada donde ya no hay bulla. Medito en el Señor para contemplar tu hermosura y meditar, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo y en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Ya no eran animales, sino que cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Se llenó de música, se llenó de alabanza para cantarle al Señor ahí. Y entonces, oiga qué lindo hablaba David, y de pronto él tiene un giro. Y David habla más adelante, cuando Dios le empieza a añadir, cuando él ya es un rey, hermano. Y David dice algunas cosas, porque las cosas materiales a veces nos pueden cambiar. Y cuando nos cambian, hasta nuestro culto puede cambiar al Señor, para el Señor. Y entonces vino David y Dios lo prosperó. Y él vino y dijo: en mi prosperidad. Por eso la prosperidad hace que uno se acomode a una vida. Cuando no sabemos manejarla. Y él nos deja ver aquí cosas tan importantes, hermano. Mire, por eso es que en este Salmo 30 dice aquí:
En el versículo 6, 36, en mi prosperidad yo dije, qué lindo, ¿ah? Jamás seré conmovido. Nada me va a mover de aquí. Hoy sí la hice. Hoy sí la hice. Bendito el hombre que en su prosperidad sabe alabar al Señor. Que no le estorba. No le estorba. Abraham era un hombre, hermano, que Dios lo prosperó en todo y no lo estorbaba, porque a donde quiera que iba levantaba un altar. ¿Y para qué? Para hablar con Dios a través del holocausto, a través de esas ofrendas quemadas que él daba para agradar y exaltar el nombre del Señor. Si la prosperidad no nos afecta, pero a David le afectó. Y entonces David dijo, en mi prosperidad yo dije, jamás, oiga, nunca voy a ser conmovido, porque ahora tengo de todo. Jamás voy a ser conmovido, porque, oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte y tú escondiste tu rostro de mí. Mire, llegó un momento en que David buscaba a Dios y Dios escondió su rostro. Te escondiste, le dice, te escondiste de mí. Y cuando te escondiste de mí, sentí algo que nunca había sentido. Me sentí conturbado, me sentí nervioso, me sentí enfermo, me sentí solo. Ya no puedo vivir sin tu presencia. Y yo le ruego al Señor que esto nos pase a nosotros, que no podamos vivir sin su presencia, que la alegría del mundo, hermano, no haga que descuidemos nosotros la vida espiritual que Dios nos ha regalado. Por eso este hombre habla y dice, mi prosperidad, yo dije, porque uno en la prosperidad piensa de una manera. Oiga, qué lindo empezó hablando este. Qué lindo, yo quiero estar en tu casa para meditar en tu templo santo de la grandeza. Cuando las tuvo, dijo, ya la hice. Con todo esto que tengo, dije, jamás seré conmovido, jamás voy a pasar necesidad, jamás seré conturbado. Pero el Señor alejó su presencia y entonces se quedó con las cosas. Y qué horrible es tener solo cosas y no tener esta presencia maravillosa que Dios nos ha regalado. Por eso, hermano, hoy en día hay buenos predicadores que solo lo que saben es predicar, que no tienen una visitación de Dios, que no lloran en la televisión porque el maquillaje se les corre. Estoy hablando de hombres, entre paréntesis, que los tienen que maquillar para que manifiesten su mejor perfil. Y no, el hombre no está diseñado para manifestar su primer perfil o su mejor perfil. Está diseñado el hombre de Dios para darle gloria y honra al Dios de los cielos. Dele palmas al Dios de la gloria. Nos han cambiado. ¿Quieres ser predicador de la televisión? Te van a recortar las cejas y te van a dejar una ceja estética. Ahorita las tenemos así. Y te van a maquillar y te van a echar polvos. Y te van a enseñar hasta caminar y después vas a caminar raro. Pero este que conocía de la presencia de Dios,
tenía. Ahora en su prosperidad, él dijo: jamás seré conmovido, jamás seré conturbado. Entonces se empezó a sentir solo. Por ejemplo, busquen el libro de Daniel, la vida de Nabucodonosor, y léala del final del capítulo para el principio, porque al final del capítulo Nabucodonosor, hermano, se vuelve una bestia. Yo creo que cargaba su salita ahí, le echaba al monte y se lo comía. Hoy el monte usted se lo fumó, está bien. Pero Nabucodonosor se volvió un animal. Porque un día en su arrogancia, cuando el hombre deja de darle la gloria a Dios, se convierte en un animal. Por eso Dios buscó un pueblo que le alabe, que le glorifique, que lo exalte. Y Nabucodonosor se paró y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Ahí ya estamos perdidos, porque nosotros hasta leer nos cuesta. Nos comemos palabras y decimos otras cosas, pero así nos quiere el Señor. Él nos escogió. Pero Nabucodonosor estaba y se llenó de orgullo, se llenó porque el tener muchas cosas nos llena de orgullo. Usted carga ahí marca Adidas, pero la compró en La Paca. Está bueno, porque eso ha hecho que nosotros nos sintamos, hermanos, diferentes. Y el único que puede hacer la diferencia se llama Jesucristo en nuestras vidas, porque el evangelio no consiste en bebida, en comida, en ropa, sino gozo, paz por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los mejores platos para tocaras? ¿Cómo se llaman? Vamos a ver. Men se llaman los platos. ¿Esos son men? No, son corrientes, gracias a Dios que son corrientes. Sino el que toca la batería, que allá arriba estás. Ya no se queden allá arriba y bajan aquí con todo el pueblo. Tenemos instrumentos de marca, pero no sabemos tocar. Tenemos buenas Biblias, no sabemos leer bien, porque toda la obra y toda la gloria es del Señor. Es del Señor. Entonces, ¿cuántos quieren ser siervos del Señor? Cuando usted es siervo del Señor ya no tiene vida privada, ni vida propia, porque usted le sirve a su Señor. Mejor piénselo bien. Si quiere ser siervo o sierva del Señor, porque eso significa servir al Señor. Bueno, entonces Nabucodonosor, en su arrogancia y en su orgullo, dijo: esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Inmediatamente vino un vigilante del cielo y le dijo: ahorita mismo te es quitado tu reino. Y hermano, yo no sé qué pasó ahí. Se volvió como loco y desde entonces empezó a comer zacate. Hasta que un día, es que este evangelio está lleno de esperanza. Hasta que un día, como el hijo pródigo, volviendo en sí,
Volvamos en sí. Como cristianos tal vez hemos agarrado otras cosas, pero esta mañana o esta tarde volvamos en sí y reconozcamos que nosotros somos del Señor y seguiremos siendo del Señor, y Dios, hermano, está por nosotros y somos sus siervos, somos sus sirvientes. Y entonces él, hermano, a causa de su orgullo, a causa de su arrogancia, a causa de su carácter, antes que le pasara eso decía: soy de Zacapa. Y entonces vino el vigilante y le quitó todo esto. Te ha sido quitado tu reino. Por eso, en el principio de ese capítulo, él dice: yo quiero contarles lo que hizo el Dios del cielo conmigo. Y entonces empieza la narración. Por eso le digo, hay que leerlo de atrás para adelante, porque es un testimonio del que Él está dando. Este es un Dios grande, es un Dios poderoso, que no hace acepción de persona. Yo estaba tranquilo en mi palacio, disfrutando de la servidumbre y de lo que hay en un palacio. Y tuve un sueño. Hermano, quiero contarle esto. Yo tenía una fábrica y fabricábamos ropa. Y un día llegó un siervo y me dijo: hermano, porque quizá no es malo tener eso, pero eso me estaba alejando del Señor y me estaba dando otra condición de arrogancia. Y yo ya era cristiano. Pero llegó un siervo y me dijo: hermano, fíjese que tuve un sueño. Y en ese sueño yo lo vi a usted muy triste y lo vi orando y todo esto lo vi vacío. Y ese sueño a los 3 meses se cumplió. Porque fracasé, porque se empezó a hacer una realidad de ese sueño, hermano, y lo perdí todo. Lo único que no perdí fue a Cristo. Que cuando yo ya no tenía nada, entonces me faltaron los amigos, la familia se empezó a distanciar. El único que se me acercó cuando yo estaba endeudado, ¿sabe quién se me acercó? Jesucristo. Y entonces por eso yo ahora tengo que cantar: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer si Él ha estado conmigo? Y seguirá estando conmigo. Por eso ya Pablo dijo algo muy importante: ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Aleluya.